de una guerra civil, es una farsa que ha querido hacer vender Maduro, porque ya como se le acabó la comunicación de que no hay con quién entenderse, ya no es válida esa argumentación, entonces ahora hace vender y hace videos en inglés y en español hablando de Vietnam. Alejado de la realidad. El 90% del país quiere cambio. A mí me gustaría saber quién se va a inmolar por alguien que no tiene ningún tipo de apoyo político, ni de respaldo social, y mucho menos reconocimiento del mundo. No existe. Esa es la verdad. Es una ilusión que quiere hacer ver a un pequeño sector de la comunidad internacional para evitar un baño de sangre que ya están haciendo. El FAES asesinó a 70 personas en menos de una semana. Entonces, si quiere ayudar a detener un baño de sangre, hay que detener a la dictadura. Y estoy hablando de apenas una semana. También podemos hablar de que Caracas es la capital más violenta del mundo, si lo medimos por asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces creo que es una ilusión muy mal vendida, además. Y la otra ilusión, para no hablar más del usurpador, es que se van a hacer cargo del petróleo venezolano. ¡Qué cinismo! El principal comprador de petróleo de Venezuela, históricamente, es los Estados Unidos. ¿De qué está hablando? Entiendo la retórica que le sirva para tratar de hacerse de una simpatía u otra en el mundo. Pero es cinismo, por Dios. Durante 20 años fue su principal cliente en materia petrolera. Y no les vendió más porque no pudo producir más. Porque de 3,5 millones de barriles pasaron a 1 millón por ineficiencia y corrupción. Entonces, es importante que no, que cortemos y que se traduzca muy claramente a toda la prensa internacional. Y con respecto, lo he respondido en todos los espacios, con la supuesta, no sé cómo lo llaman, el tema militar, etcétera, extranjero. Miren, cada país es soberano y nosotros soberanamente, como venezolanos, como defendimos el Esequibo, como defendemos el sur de Venezuela, como queremos que seamos los venezolanos en elecciones libres, que determinemos el futuro de nuestro país, que no queremos ningún tipo de costo social, que queremos estabilizar la economía, que queremos estabilizar un gobierno de transición, que queremos darle gobernabilidad a las soluciones de este país, soberanamente decidiremos toda la presión necesaria para lograr, con esas variables establecidas, soberanamente lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación y que no se pierdan más vidas venezolanas día a día en este país. No hay, mira, de nuevo, no hay opción de una persona u otra. O sea, esto quiero que quede clara. Entiendo la pregunta y entiendo que queramos hacer ver, pero decir que respaldamos la opción de una persona es desconocer dos cosas. La lucha noble del pueblo de Venezuela, que durante años se ha mantenido en las calles, que ha construido mayoría, que ha visibilizado la crisis, que ha presentado propuestas. Entonces sería insultante para todo el pueblo soberano de Venezuela, que se mantiene en las calles, que se mantiene ejerciendo el derecho a la protesta pacíficamente, decir que esto es la opción de una persona. Yo les pido, por favor, mucho respeto con todos los venezolanos que durante años han sacrificado sus vidas por este proceso. Y también es tratar de minimizar que 50 países del mundo, contando, están respaldando la democracia y la Constitución venezolana. Solicitar la ayuda humanitaria, que ya, otra buena noticia y otro anuncio del día de hoy, Alemania ya anunció 6 millones de euros para aportar en este gran elemento de ayuda humanitaria, y Canadá, con quien ayer tuvo una muy grata conversación con su primer ministro, Justin Trudeau, anunció hoy, luego de esa conversación y la solicitud de este momento, por 53 millones de dólares adicionales. En apenas un mes, o menos de un mes, con confianza, respetando la Constitución, hablándole muy claro a todos los sectores de la sociedad, Fuerzas Armadas, chavismo disidente, chavismo originario, como ellos se definan, hablándole muy claro a la comunidad internacional, hemos logrado no solamente visibilizar la crisis, porque ya teníamos 3.300.000 embajadores, como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios. Cómo niega la crisis del JM de Los Ríos. Cómo niega la crisis de los pacientes renales.
Hay mucha maldad para poder negar y visibilizar cada uno de esos elementos, pero los 3.300.000 embajadores que llevan tatuado a Venezuela en el corazón, a su bandera, ya habían hecho el trabajo, ya habían llevado nuestra voz al mundo. Y por eso ha sido tan efectivo y tan rápido todo este proceso. Así que de nuevo, en nombre de Venezuela, en nombre de este Parlamento, en nombre de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo hoy a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea, Agradecer también y rescatar lo que significó el 2 de febrero para todo el país. Mientras veíamos una pequeña avenida de la capital, veíamos más de 60 puntos en todo el territorio nacional llenos de gente, de energía, de fuerza. Una sonrisa que parece no borrársenos de la cara, no porque no sepamos la crisis que estamos atravesando, sino porque tenemos la certeza de que vamos a construir un futuro. Sino tenemos la certeza de que vamos a reconstruir Venezuela. Y con esa energía y con esa fuerza, ese día, por cierto, nos reencontramos también. Le dimos la bienvenida, por ejemplo, a Kelly Perfecto. No Juan Guaidó como lo hicimos el martes pasado, sino los ciudadanos. Hay una muestra clara, hermano, que podemos estrechar manos, que lo hemos hecho. El general de división activo que se pronunció ese mismo día. Los jueces que están diciendo cómo los obligan a tener que sentenciar a jóvenes sin ninguna necesidad. Así que cuando nos preguntan, ¿existe descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que es evidente. Y ese es un elemento al que le hemos hablado muy claro. Y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas, que puede salvar, soldado, a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda, de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor. El momento es ahora. El momento es ahora, soldado de la patria, capitán, coronel, teniente coronel, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, general. El momento es ahora. Y si tienen dudas, vean la entrevista de ayer. Y si tienen dudas, pregúntenle a su familia qué es lo correcto en este momento. Ya hemos dado muestras claras de lo que significa amnistía y garantías. Pero también les hemos hablado de su rol en la reconstrucción de Venezuela, de su rol en ejercer soberanía. Así que, hermanos y hermanas, hoy celebremos este 4 de febrero. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes. El momento es ahora. Bueno, una pregunta muy específica sobre Italia, que aún no se ha pronunciado formalmente en el reconocimiento a la Constitución venezolana y a la democracia que estamos construyendo. Esperamos también por Italia. Me he comunicado con algunos miembros del Ejecutivo, tienen disposición absoluta de respaldar. Entiendo que hay un tema de gobierno que no se los ha permitido. Entiendo que hay, Venezuela creo que es la segunda o tercera colonia más importante de italianos en ultramar. Así que estoy seguro que, como esa expresión de italo-venezolanos o de italianos en Italia, que han visto la crisis, que la sienten también como cercana, esperamos que en los próximos días Italia pueda, como toda Europa, como 26 países adicionales, puedan dar el paso para el reconocimiento. Esto no va a frenar la protección de los activos, no va a frenar la ayuda humanitaria que ya inicia curso, pero nos encantaría, por supuesto, contar con un país hermano como Italia. Sí, varios elementos. Nos pregunta primero sobre la designación de nuevos embajadores ante las repúblicas que ya nos han reconocido. El día de mañana habrá una segunda ronda de designaciones. Estamos trabajando muy duro
porque varios elementos. Uno, la burocracia continúa secuestrada. Seguimos viviendo hoy en dictadura, cada vez más débil, cada vez más aislada, cada vez más deteriorada, no solamente diplomáticamente, por cierto, sino con el rechazo absoluto de una población que quiere cambiar. Eso es importante destacarlo. Así que el día de mañana, con esas limitaciones que hay, avanzaremos con el proceso de designación de representantes ante los distintos países que ya hoy reconocen la lucha venezolana. Como segundo elemento de la asistencia humanitaria, hay una comisión que ayer emitió un comunicado de prensa que dirige el diputado Miguel Pizarro, que ahí ha tenido reuniones brillantes con las ONG, con las fundaciones, cómo distribuir, focalizando las poblaciones más vulnerables. En esta primera etapa, la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Ok? Y así de... Y no es que suene dramático, no. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir. Por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. ¿Ok? Entonces, esta primera etapa da para atender a 5 hospitales tipo 4 en 5 afecciones directas por un mes. ¿Ok? Eso va a dar una explicación más específica. Luego la comisión técnico, política, y que está enlazando con los países del mundo que están colaborando con esto. Esto va a ser mucho más ágil cuando logremos aperturar el corredor humanitario, que también, de nuevo, depende de quién, de que cese la usurpación, pero también de las Fuerzas Armadas. Y aquí no hemos hablado con medias tintas. No es que estamos queriendo generar un dilema innecesario a las Fuerzas Armadas, no. Ahí está, existe y estamos hablando muy claro. Muy claro. Entonces, va a ser más ágil, va a haber mucho más respaldo una vez sigamos sumando adhesiones, como lo dijimos el 5 de enero. Vamos a construir las capacidades y las estamos construyendo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. El vamos bien, queremos que pronto se convierta en estamos bien. No solamente que estamos en un proceso, pero eso va a depender del compás de todos los sectores de la sociedad. Así que en esta primera etapa, ya hay 3 centros de acopio, ya les anunciamos uno específicamente en Cúcuta, habrá uno en Brasil, uno en las Islas del Caribe, que en las próximas horas daremos especificidad del lugar, de la capacidad de acopio, y además también se han comunicado con nosotros muchas fundaciones privadas que quieren aportar, que quieren colaborar. Esto debemos ordenarlo muy bien, porque se trata de insumos que tienen un tratamiento, que la cadena de suministro es muy delicada, la cadena de frío en algunos casos, así que hay que tratarlo muy bien. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando, que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban, ¿no? Entonces, eso lo esperamos, obviamente, ¿no? Pero es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, ya si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. Esa es la información que tenemos hoy y de una vez, como dicen, cantamos el juego. De una vez, ¿no? Yo apelo una vez más a la conciencia de los militares y ya vamos a dar los nombres en los próximos días específicos a los cuales están a cargo cada una de las unidades de los Andes. Esto es para salvar vidas. Ustedes tienen un contingente grande de ayuda almacenada en galpones ya, en Guarena, hacia Charallave, que no han utilizado, que se está perdiendo, que está siendo vencido. Dejaron podrir comida en los puertos de hace unos años. Esto se trata de humanidad, sobre todo para los medios internacionales, de izquierda o derecha, no. Tiene que ver con ser humano, con atender una emergencia, una crisis. Así que, de una vez, anunciamos esto y la determinación de que ingrese y de que sea distribuido eficientemente y donde más es necesitado. Tiene que ver con más preguntas específicas sobre el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Creo que ya he explicado lo que vamos a explicar hasta hoy con ese elemento. Posibilidades hay muchas. Que la confisquen, que la quieran robar. De nuevo, que depende de que llegue, de varios factores. De que ingrese, a tener un componente importante de las Fuerzas Armadas, pero también, y lo hemos anunciado, vamos a pedirle al pueblo de Venezuela una gran movilización para resguardar esta ayuda humanitaria. Y yo se los decía el 2 de enero.
La próxima movilización que vamos a convocar va a tener que ver con algo elevado en voluntad ciudadana, que es que vamos a ir a ayudar a los más necesitados, que vamos a ir a resguardar las medicinas de los que más lo necesitan. Así que tendrá que ver mucho con ese elemento, el elemento ciudadano, que es la fuerza y el poder que tenemos hoy los venezolanos. Evidentemente sabemos el secuestro y el miedo, en algunos casos, a lo cual están sometidos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero van a tener el respaldo también de la ciudadanía. Y la próxima convocatoria que hagamos va a tener que ver con ese resguardo. Con la Unión Europea también creo que es absolutamente evidente el respaldo mayoritario del 95-96% de los países que conforman la Unión Europea, así que bienvenido ese apoyo y sobre todo la claridad meridiana de los pronunciamientos del día de hoy, que habla incluso de las etapas que estamos viviendo en Venezuela. Habla de la elección libre, habla que hay que conformar un gobierno que dé pie a eso. Así que creo que es perfecto y meridiano el pronunciamiento generoso de la Unión Europea con el pueblo de Venezuela. Miren, varias cosas. La primera pregunta tiene que ver con las supuestas elecciones parlamentarias que Maduro anunció el 2 de febrero. Disculpen, es que si no fuera trágico fuera chistoso. El nivel de deslinde que tiene quien usurpa Miraflores con la realidad venezolana. Eso ni siquiera va a hacer referencia en este momento porque creo que está muy clara y marcada la agenda de la oposición venezolana que tiene que ver con cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Si no le reconocieron las elecciones o la farsa que trató de montar el 20 de mayo, ni la constituyente, no sé de quién tenga respaldo hoy quien usurpa funciones en Miraflores para llevar un proceso como ese. La verdad, creo que está absolutamente deslindado de lo que está pasando en las calles de Venezuela. No solamente políticamente, sino, de nuevo, humanitariamente. Creo que negar la crisis, luego que todos los países del mundo la han constatado y la han verificado, la han validado, creo que lo pone en una situación incluso de duda ante sus cuadros internos. Ahí la recomendación política, bueno, que se la hagan sus asesores, pero creo que enajenarse de la realidad no lo hace ver bien ante su estabilidad, incluso psicológica. Luego, lo que va a suceder, lo convocado el 7 de enero en Montevideo. Mira, bienvenido a que se reúnan los que se quieren reunir y aporten soluciones como ellos piensen participar. Nosotros no vamos a participar ahí. Creo que la agenda está muy claramente definida. No dudo de la buena fe de gobiernos como México, no dudo de la buena fe, por supuesto, de la Unión Europea, pero de nuevo, la agenda es clara. Contiene 3 pasos, incluso ya un plan país para adelantar acciones. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Qué quiere hacer el usurpador con esto? Tratar de desviar la atención. Hace un año, sobre todo esto es importante para los medios internacionales, hace 3, 4 meses, la versión internacional o la narrativa del régimen era que ellos no tenían con quién entenderse. Ellos querían solventar la crisis en Venezuela, pero la oposición estaba dividida. Creo que las excusas se las acabaron. No tienen ningún argumento. Ninguno. No vamos a caer en un falso diálogo como en el 2017, que por cierto México formó parte de ese proceso. Y están las minutas del canciller Videgaray en México. No nos vamos a prestar para eso.